Bendiciones. Les recuerdo que se suscriba a nuestro canal de YouTube, Ministerios Palabra de Fe, y encienda las notificaciones. Le damos las gracias por darle like, compartir y comentar en todos nuestros videos. Bienvenidos a Ministerios Palabra de Fe, el ministerio de enseñanza de Ignacio y Nubia Hughes, con una enseñanza bíblica, práctica y balanceada en la cual usted puede confiar. Muy bienvenidos a esta transmisión especial el miércoles por la noche. Voy a continuar y terminar las últimas sesiones de la serie Relación o Religión. Si quiere aprender más de esta serie, comuníquese a Ministerios Palabra de Fe, véalos por ya sea redes sociales, por la página de internet, búsquela con ese título, Relación o Religión. Hay bastantes temas muy interesantes. Básicamente en esta serie es cómo mezclar el poder de la gracia, el poder de la fe, etc. Y pues en estas últimas sesiones me acompaña mi esposa Nubia. Amén. Hola Gloria a Dios. todos, qué gusto verles, qué gusto estar aquí con ustedes y compartir la palabra de Dios. Amén. Ok, ¿qué te parece si empezamos? ¿Oramos? Y Claro le que damos sí. gracias a Dios. Padre, Amén. te damos gracias, te bendecimos a ti, te honramos, te glorificamos en el nombre del Señor Jesucristo. Gracias por tu amor y gracias por tu verdad. Hablamos sabiduría Amén. y revelación que viene de lo alto en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, Padre. Muy bien. Vayan conmigo. Déjame decirle que esto que estoy haciendo, estas transmisiones, no las hago para la iglesia, necesariamente para la congregación, que es de beneficio para ellos, pero más bien lo hago por nuestros socios, porque muchos de ellos, o todos ellos, o la mayoría de ellos nos han expresado el deseo que quisieran estar aquí, vivir en Douglas, venir, congregarse aquí con nosotros. Amén. Entonces, más bien por ellos lo hacemos. Es trabajo, es tiempo que tenemos que invertir trabajar con el departamento de televisión y multimedia, hacer todas estas grabaciones, venir. Ahorita grabamos hace un momento en inglés y ahora vamos a grabar esto y vamos a hacer esto y transmitir esto. Así que es trabajo, ¿no? Pero Sí. gloria a Dios. Bien, ayúdame ahí en Isaías capítulo 1 Okay. y mira lo que dice en el versículo 19 y 20. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Ok, básicamente lo que estuvimos hablando en esta serie, básicamente, si puedo resumir todas las primeras, no recuerdo, pero son más de 10 sesiones. Ya. Básicamente estaba hablando acerca de la importancia de la relación con Dios. Si tú te acuerdas, uno de los puntos, y tú me diste una nota muy importante, ahorita después de los anuncios la vamos a ver, donde hablaste y escribiste la pequeña diferencia o la diferencia que hay entre fe, lo que es fe y dirección del Espíritu Santo. Bien, no vas a caminar bien en los principios de fe, y de hecho al momento que estamos transmitiendo esto también estoy en una serie titulada Principios Bíblicos Básicos de Fe. Y como fe es más bien, es un poder espiritual, es una ley, pero también es una manera en que recibimos de Dios, ciertamente, pero la mayoría de las predicaciones de fe se centran en ese punto, en que nada más son para recibir de Dios. Pero fe también, y eso es muy importante, es un estilo de vida. Amén. Y ciertamente los otros dos puntos, si los puedo resumir o mencionar otra vez. Fe es una ley, Romanos 3:27. Dice que la fe es una ley. Y digo esto porque la mayoría, tú puedes oír mucha gente decir, oh, sí, tengo fe en Dios, tengo fe. Sí, tengo fe. Todos tienen fe. Recuerdo hace años, tú todavía vivías en la casa con tus papás, en Mesa, con mis suegros, todavía éramos novios, tú y yo iba a visita y todo eso, no vivíamos juntos. Sí. Y yo fui a predicar y te dije, voy a ir a predicar a una iglesia, iba a predicar miércoles, jueves y viernes por la noche. El pastor abrió sus dos servicios especiales, jueves y viernes, para tenerme como invitado, porque yo le había platicado acerca de lo que yo estaba predicando. Era en una iglesia, en un barrio allá en el oeste de Phoenix.
Y la primera noche prediqué todo esto, los principios de fe. En aquel tiempo, pues, era lo que más predicaba, era fe para recibir de Dios. Era lo que yo estaba aprendiendo, por lo tanto, era lo que yo estaba predicando. Todavía no entendía, los primeros años no entendí lo que es relación con Dios, aunque tenía una relación con Dios, pero no sabía enseñarla bíblicamente, no sabía cómo explicarla. Ser guiado por el Espíritu de Dios, eso lo fui aprendiendo con el tiempo. Pero al principio lo básico que yo explicaba era fe para recibir, principios de fe. Si te acuerdas, tú fuiste a algunas reuniones conmigo o algunos servicios que fui, era los principios bíblicos de la fe. La fe viene por el oír, la fe cree, la fe habla, la fe oye, etcétera. Y cómo recibir, y hablaba mucho, aparte de la fe, sanidad. Y luego el siguiente tema que más hablaba era, después de todo esto de sanidad, era prosperidad financiera, bautismo con el Espíritu Santo. Y lo último que hablaba también, pero en menos, a menos que los pastores me lo pidieran, era prosperidad financiera. Pero con el tiempo me di cuenta vi algo, tú y yo vimos cosas en el cuerpo de Cristo, y vimos cosas con algunos, no todos, con algunos, ya sea pastores, ya sea maestros, ya sea gente que predicaba fe. Y vimos algunas cosas que se nos hizo raras. Por ejemplo, hubo gente que desertó de enseñar fe, otros se fueron al mundo, otros se enfriaron, otros se regresaron a sus denominaciones, etcétera. Y llegó un punto en que nosotros, en nuestra vida personal, usábamos fe y obteníamos cosas de Dios, pero llegó un punto en que a veces ciertas áreas parecía que esa fe no funcionaba o nuestra fe no trabajaba. Y lo que estaba pasando, lo que realmente estaba sucediendo, era que aprendimos que necesitamos ahora para ciertas cosas la guía del Espíritu de Dios. Así es. Y ahí vimos qué tan importante es la guía del Espíritu, la guía del Señor, la dirección del Señor, y cómo trabajan ahora cuando oyes de Dios, recibes guía. Ahora tu fe es, ayúdame, Padre, para buscar la palabra correcta, es sin límites. Cuando oyes de Dios, no tengo palabras para describirlo, pero es sorprendente, amazing, como dicen en inglés. Es más allá de lo normal. Amén. Y lo digo porque lo veo a veces, voy a hablar de mí, no porque quiera ser egoísta, pero lo veo en mi propio, vaya a decir, en mi propio cuerpo. He tenido durante años, durante algunos, no años, porque si lo digo que durante años va a parecer que tengo algo crónico, pero estoy hablando en el pasado, en diferentes tiempos y épocas, recibí ataques en mi cuerpo y salí con la fe. Amén. Y últimamente, del 2020 para acá, he caminado en esa salud, gracias a Dios. Wow. Pero ¿sabes qué pasa? Necesitas oír de Dios primero para que tu fe funcione. Y como dije ahí, esa parte que tú escribiste y que tú explicaste también, es bien importante. Bien importante de cómo usar la dirección de Dios y como fe. Y ¿sabes una cosa? Hay demasiados cristianos en el cuerpo de Cristo, desafortunadamente, que ellos viven su vida, ellos toman sus decisiones, y es ahí cuando puedes ver que no están oyendo y no hay dirección. Porque uno de los puntos bien importantes es que el Espíritu Santo jamás te va a dirigir a hacer algo contrario a la palabra escrita. Así es. Jamás. Amén. Jamás. Y hay cristianos que dicen, Dios me dijo esto, Dios me dijo el otro, y luego después los ves y espiritualmente, en lugar de ir en aumento, han ido en disminución, han disminuido. Van en declive. ¿Perdón? Sus vidas van en declive. Sí, espiritualmente. Y no importa que puedas tener cosas materiales. O sea, Jeff Bezos tiene cosas materiales, Mark Zuckerberg tiene cosas materiales, y son impíos. Sí.
Digo, pueden nacer de nuevo si ellos quisieran, si recibiesen, ¿no? Pero hay muchos impíos que viven bien y tienen cosas. No podemos medir, esas otras cosas que aprendimos, porque cuando tú y yo empezamos, pensábamos que veíamos a alguien próspero en el cuerpo de Cristo y pensábamos que era una persona obediente, Sí. que caminaba en fe, era nuestro nivel. Pero gracias a Dios que fuimos creciendo, Amén. madurando y seguimos todavía, no que ya paramos de crecer o madurar espiritualmente, pero vimos cosas aquí en la Biblia que no era así, no era necesariamente así. Amén. Amén. Y estos puntos son bien importantes. Amén. Y hay veces parece que esto que estamos hablando como muy, como sin importancia, como aburrido tal vez, pero esto, hay una diferencia entre vida o muerte literalmente. Amén. Sí, porque muchas personas dicen, bueno, ¿yo por qué no oigo al Espíritu de Dios? ¿Por qué Dios no me habla a mí? Oh, yeah. Bueno, el Señor siempre nos habla, Siempre. pero debe haber una disposición en nuestro corazón de escucharle. Acabamos de ver aquí el versículo, dice, si quisieres y oyeres. Si quisieres, debe haber un acto de nuestra propia voluntad, decir, yo quiero las cosas de Dios, yo quiero buscar del Señor. La carne por sí sola no va a querer. El alma lo que quiere es, como decía yo hace unos días, podemos tener nuestro dispositivo móvil y hoy en día tenemos un montón de aplicaciones donde incluso hasta podemos tener varias traducciones de la Biblia, pero en el mismo aparato, en el mismo dispositivo, están otras aplicaciones que pueden causar distracción y más allá de edificarnos, drenan todo lo que puede estar, todo lo espiritual que pudiera estar en una persona si no nos damos cuenta, si no nos cuidamos, porque vienen las distracciones y entonces el alma se va a acoplar a todo lo externo, todo lo que es cómodo para la carne. Entonces, pero los mismos dedos que usamos para abrir la aplicación de la Biblia, de cualquier traducción, son los mismos dedos que usamos para abrir otra aplicación que nos puede distraer. Pero ¿quién es el que mueve sus dedos? Somos nosotros mismos. Entonces, si yo quiero de verdad oír la voz de Dios, va a demandar un esfuerzo de mi parte. Tú acabas de decir, tú empezaste a escuchar la palabra de Dios, estabas aprendiendo y lo primero que hacías era, lo empezabas a aplicar en tu vida y querías enseñarlo, querías que otras personas aprendieran lo que tú estabas aprendiendo. Y ciertamente no vino un cambio en tu vida de la noche a la mañana, pero empezó a venir un cambio y eventualmente se empezó a notar, así como a las personas se empiezan a enfriar, ellos permiten enfriarse, pierden el interés por las cosas de Dios y eventualmente se les va a notar. Tal vez no es de la noche a la mañana, tal vez ellos dicen, no tiene nada de malo que no vaya a la iglesia, no tiene nada de malo que no me congregue, no tiene nada de malo esto, no tiene nada de malo que no ore, pero eventualmente los frutos o la falta de frutos en sus vidas hablan por sí solos. Sí, aparte que es una mentira cuando dicen no tiene nada de malo, tiene todo de malo, porque eso es ser simplemente desobediente, desobediente completamente. Otro punto que mencionaste ahorita, cuando dijiste son los mismos dedos que hablan una aplicación a la otra. ¿Sabes por qué los mismos dedos pueden abrir una aplicación de la Biblia y pueden abrir otras aplicaciones que para comenzar no deberían ni de estar en ese teléfono o en ese celular? Pero las abren porque no están oyendo. Porque si oyes, el mismo Espíritu de Dios te va a decir ya. Por ejemplo, tú sabes, los que me conocen, soy ultra conservador. ¿Okay? Gente piensa que Donald Trump es conservador. Yo soy ultra conservador. Bien. Y sin embargo, ciertos shows o ciertas personas en los que salen en noticieros conservadores, los grabo. Y los grabo y los veo cuando puedo, cuando tengo el tiempo y los veo rápido y los dejo grabando y luego, etcétera. Así puedo adelantar anuncios y puedo ver ciertas cosas nada más que me interesan. Sin embargo, ha habido veces que lo he visto en días, si salen ciertos shows en la noche, los dejo grabados y luego al otro día o 2 días después veo algunas cosas. Pero hay veces que el Señor me dice, ya. Y tengo que apagar la televisión, ya. Amén. Y ciertas cosas los veo porque ahí tengo todo el material también para Reino y Gobierno. Sí. Y yo lo hago en línea con la palabra de Dios. Sin embargo, tengo que oír del Señor. Cuando hay veces puedo estar viendo la televisión en algo, el Espíritu de Dios me dice, ya suficiente de esto. Y sé reconocer esa voz y
Me levanto y Exacto. apago la televisión. Exacto. Entonces lo mismo hace años, me acuerdo que el Espíritu de Dios empezó a tratar conmigo en esas cosas, aprender a oír esa voz. Porque es cierto, una de las cosas que te han preguntado, me han preguntado a mí, te han preguntado a ti cuando hemos salido a predicar a otros lugares, es cómo oír la voz de Dios. Yeah. No vas a oír la voz de Dios si no pasas tiempo con Él. Ujú. No vas a conocer la voz. Amén. No vas a conocerla. Si hubiera una multitud, estuviéramos en un estadio y hubiera tantas voces y alguien me llamara por mi nombre, tal vez pueda pensar, ¿a quién es? Si me llaman por mi nombre, pues seré yo, pues puede haber varias personas con el mismo nombre, ¿verdad? Pero tal vez no voy a conocer la voz. Dijera, ¿quién es? ¿Quién es? Pero si tú me hablas, voy a conocerla. Exactamente, ¿por qué? Porque tengo años contigo y sé tu timbre de voz. Amén. Bueno, hay gente que no conoce el timbre de voz de Dios, desafortunadamente. Y vive dentro de ellos, pero no lo conocen. Y lo confunden, porque la mente tiene una voz también. Así Y la es. mente habla. Ujú. Sí, y hay veces el diablo te puede hablar a través de tu mente. Y el diablo normalmente te habla a través, de hecho, de pensamientos. Amén. Amén. Está tremendo esto. Pero eso dice, si quisierais y oyereis. Quisierais y oyereis. Ya. Ayúdame a leer Job 30. Bueno, ¿sabes qué? Vamos a ver las otras versiones que tenemos ahí en la pantalla. Ok. Sí, en Isaías capítulo 1, en el versículo 19. Y veamos las otras versiones. Las otras versiones. Dice, ¿están ustedes dispuestos a obedecer? En forma de pregunta. Comerán lo mejor de la tierra. Si tan solo me obedecen, tendrán comida en abundancia. Si ustedes quieren y obedecen, comerán lo mejor de la tierra, dice esta otra versión. Si queréis y obedecéis, comeréis lo mejor de la tierra. ¿Te fijas que todas las versiones hablaron de obedecer? Sí. Y hay una falsa doctrina, esa gracia pañaluda, que yo le digo, that nappy grace. Nappy. No tienes que obedecer, porque Jesús obedeció. Tu obediencia lo que hace, tontín, no a ti, no a otros, sino a ellos, a algunos, es responde Sí. a la obediencia del Señor Jesucristo. Porque el Señor Jesucristo obedeció, entonces ahora por fe tú respondes. De hecho, eso es lo que es obediencia, es fe en acción. Yeah. Es todo lo que es obediencia. Es fe puesta en En acción. acción. Amén. Un ejemplo de esto, gloria a Dios. Vamos a explicarlo ahí en Romanos, Ok. capítulo 5. Gracias, Señor. Y en el versículo 19. Ok. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Entonces ese es el versículo que ellos usan para decir, es la obediencia de Cristo. Sí. Exactamente, está hablando que Jesús fue obediente. En el versículo 17, nota el verso 17, dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Entonces está haciendo una comparación entre el primer Adán y el postrer Adán, que es el Señor Jesucristo, y como uno desobedeció y el otro obedeció. Yeah. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros, ¿qué vamos a hacer? Pues nosotros estamos en Cristo, estamos en el postrer Adán, y como el Señor obedeció, fue obediente, dicen Filipenses, hasta la muerte Yeah. y muerte de cruz. Y dice que fue, ¿qué? Obediente hasta la muerte Amén. y muerte de cruz. De cruz. Entonces, cuando habla de esto, haciéndose obediente, ¿te fijas? Entonces, dice, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, si Él fue obediente, ¿nosotros qué hacemos? Respondemos por fe a la obediencia del Señor. Entonces, obedecemos porque Él obedeció, porque estamos en Cristo Jesús. Cuando hacemos eso, es cuando vienen esos cambios. Amén. Amén. Santiago capítulo 4, versículo 7 dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros.
Nota, sométete a Dios. Someteos. ¿Cómo nos sometemos? Obedeciendo la palabra. Entonces a mí me gusta decirlo de esta manera. Hay un paréntesis entre someteos pues a Dios, someteos, un paréntesis, someteos congregándose, someteos tomando un tiempo en oración. El Señor dijo, orad sin cesar. O sea que en la vida de un creyente, el orar debe ser un estilo de vida. La Biblia habla de orar en lenguas. No, Hay cristianos que no Exacto. creen, y hay otros que creen o han recibido el bautismo con el Espíritu Santo y pueden pasar días sin orar en lenguas. Y si llegan alguno de ellos a orar, oran unos 3, 4 minutos y se les hace mucho y ya sienten que están perdiendo el tiempo. Están viendo el reloj y todo eso. ¡Wow! Amén. ¿Cómo te comunicas con tu Padre? Exacto. La Biblia habla de que seamos discípulos de la palabra. Un discípulo es alguien disciplinado, viene de la palabra disciplina, y también ser un estudiante de la palabra. Y hay muchos hijos de Dios que abren su Biblia, como yo a veces digo, de servicio a servicio, si es que van si es que van y si es que la traen la Biblia. Si es que traen su Biblia, exacto. Pero en su casa no van a tomar el tiempo para abrir su Biblia, meditar la palabra, poner la palabra de Dios en su corazón. Y eso es parte de someternos a Dios. Entonces, someteos pues a Dios siendo un discípulo, resistir al diablo. No podemos resistir cuando no tenemos el conocimiento, la fortaleza en el Señor. No podemos, si no estamos firmes en el Señor, no podemos poner resistencia ante las artimañas del diablo, del enemigo. Entonces, someteos pues a Dios siendo diezmadores. A veces la gente se queja que no les alcanza, que porque no prosperan, si la Biblia habla de prosperidad. Bueno, entonces, también dice la palabra, examinaos si estás en la fe. Si nos examinamos, nosotros vamos a saber si de verdad, viendo a la luz de la palabra. Hay veces, la palabra de Dios es luz, es lámpara, dice la palabra de Dios, que es lámpara a nuestros pies. Pero lo que más brilla en la casa de muchos es la luz de la televisión, más que la luz de la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo podemos escuchar al Señor si estamos, como dices tú, tan ocupados? Eso demanda un sometimiento. Someteos pues a Dios. Si quisiereis y oyereis, comerás, recibirás manifestación de todas las bendiciones de parte del Señor. Así es. O sea, queriendo decir que Dios no nos va a obligar. No, Dios no nos va a obligar. Quiere decir que no somos, no es a la fuerza. Nuestro pastor decía algo cuando hablaba de muchos cristianos que no caminan por fe, ni quieren saber de fe, ni estudian de fe, ni nada. Y dijo, ¡qué osadía! ¿Te acuerdas que decía así? ¡Qué osadía! ¡Qué osada esta gente! ¡Qué atrevidos! Sí. Lo mismo puedo decir ahora, qué atrevidos esa gente de no oír de Dios. De hecho, tu fe está bien limitada cuando no oyes de Dios. Llega un punto en que, por ejemplo, hablando de sanidad, no necesitas dirección de Dios para ver si Dios te quiere sano o no. Tanto pagó por salvación como pagó por sanidad. Entonces puedes recibir sanidad por fe, hablando, creí por lo cual hablé, etcétera. Pones las promesas de sanidad en tu corazón y las hablas, y las hablas, y las hablas, y lo crees, y le hablas a tu cuerpo. Amén. Amén. Pero también hay veces, me recuerdo cuando oí este hombre, una vez dijo que constantemente tenía cefaleas, dolor de cabeza, y hablaba la palabra de Dios y el dolor se iba. Pero al siguiente día otra vez y otra vez. Entonces él indagó del Señor. Preguntó a nuestro Padre, en el nombre de Jesús, ¿qué estoy haciendo mal? ¿O dónde le estoy dando lugar al diablo? Y el Señor le dijo nada más, necesitas tomar más agua. Era todo. Y tomó agua. El poder de Dios se manifestó en que le ayudaba a que los dolores de cabeza se iban. Pero porque estaban viniendo tan recurrentemente. Lo mismo pasa, ahorita hablaste de las finanzas. Hay gente que para comenzar, ni creen en nada de esto. Nunca se han puesto a preguntar, Señor, ¿cuánto quieres que dé en la obra de Dios? ¿Cuánto es mi participación? No, ni siquiera por acá les pasa. Y sabes que no desarrollan no están. Papa Hagen decía, you gotta be God inside mind. Sí. La mejor manera que lo puedo traducir es literalmente conscientes de Dios. Sí. Tienes que estar consciente de Dios. Sí. Y aunque no es la mejor guía, la conciencia 100% segura, pero es una manera que Dios te guía también, te guía principalmente por la palabra escrita y por el Espíritu de Dios dentro de nosotros. Pero si
paráramos un momento a escuchar la voz de Dios. Pero Dios mío, hay gente que habla como perico, Sí. no le para la boca, a todas horas están hablando, traen gente, familiares, amistades en el carro, hable y hable. Dios te está hablando, pero no lo vas a oír. Ya. Y no toman el tiempo para buscar de Dios. Y ellos asumen nada más que, oh sí, en el nombre de Jesús, por fe y todo eso. Sí. No trabaja, y a mucha gente no le ha trabajado y se desaniman y dicen, no, esto no funciona. No, es que ellos no están funcionando bien. Ellos no están poniendo por obra la palabra de Dios. Caminan en desobediencia a diario. Es una osadía, es por literalmente que es por la misericordia de Dios que esas personas todavía están en este Así planeta es. Tierra. Ellos y sus hijos o algo así, cuando están pequeños. Hay una osadía tremenda, pero no es Dios. Entre más nos metemos en la palabra de Dios. Por ejemplo, empezamos hace más de 20 años predicando fe. Como dije, los principios de fe. Y hasta el día de hoy veo que esa fe me funciona mejor que hace años. Y me funcionó muy bien hace años. Y ahorita igual, a veces me suelto hablando toda la información que traigo y no dije lo de esa noche que iba a predicar. ¿Te acuerdas? 3 noches con ese Sí, pastor. sí. Y prediqué la primera noche y luego me dijo algo. Me dijo, oye, hermano Hughes, ¿qué le parece si mañana, jueves y el viernes por la noche, mejor traiga otro tema? Y yo me quedé sorprendido porque yo le había dicho que iba a predicar de fe. Pero él era el pastor. Y le dije, está bien. ¿Pero qué fue lo que pasó? Dijo, y luego me dijo así, ¿para qué perder el tiempo hablando de fe cuando pues se supone que todos los cristianos tenemos fe? Wow. Wow, eso es lo que él piensa. Porque una cosa es fe debido al nuevo nacimiento, porque naciste de nuevo, y otra cosa es fe que la sepas usar. Sí. Y fe la tienes que usar como una herramienta. Pues parte de usar la fe correctamente y usarla como una herramienta, parte de eso es la guía del Espíritu de Dios. Amén. Y hay cosas que le estamos creyendo a Dios y hay otras cosas que estamos esperando en fe. Bueno, estamos en fe, quiero decir, Sí. pero recibir el entendimiento, la sabiduría de Dios, esa manifestación de la sabiduría que está en nosotros, pero entenderlo aquí para tomar ciertas decisiones. Porque hay cosas que se ven muy bien y que yo en lo personal las quisiera hacer. Si por mí fuera, digo, esto es lo que voy a hacer de aquí en adelante, pero no puedo operar como operan la mayoría de los cristianos. Claro. No vaya conmigo. ¿Por qué? Porque también desarrollas esa conciencia Sí. de Dios dentro de ti y esa voz íntima dentro de ti. En inglés dicen small and still voice. En español es un silbo quieto y apacible. lo que Una dice. voz quieta y apacible, así es en español. Pero es una voz quieta Sí. y apacible, no dice una voz Que te va a gritar. que te va a gritar Ya. y parrandera y gritona, no, es quieta. Que demanda que nosotros estemos en quietud. Por eso En dice quietud. la palabra en Salmos 46:10, estad quietos y sabed que yo soy Y Dios. sabed que yo También soy. requiere que estemos sin ruido, eso denota una intimidad. Y Cuando tienes estás- que buscarla y tienes que... Exacto, tiene que ser a Sí, propósito. hemos oído cristianos por cientos de cristianos hablando en todos estos años, pastoreando y predicando la palabra de Dios. Es que no tengo tiempo, es que los niños, tengo que atender los niños. Entonces búscalo, Así es. hazlo, Ya. hazlo. A propósito, no esperes que caiga ahí de, pues mira, wow, hoy tuve tiempo de casualidad, voy a aprovechar. No, tienes que buscarlo a propósito, Amén. la Así intimidad es. con el Señor. Así es. Tú hablabas de que tienes ya todo este tiempo, que 20 años hablando la palabra, enseñando la palabra. Precisamente hace unos días, que ahorita les compartimos eso, en unos minutos. Amén. No se vayan. Querido oyente, la palabra de Dios dice en Romanos 10, 9 y 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación.
Si usted no ha recibido a Jesucristo, si usted no ha nacido de nuevo, usted necesita hacerlo. No estoy hablando de una religión o de cambiar de religión. Estoy hablando de recibir a Jesús como Señor y Salvador. Te invito a hacer esta oración conmigo. Dios que estás en los cielos, vengo delante de ti a recibir el regalo de vida, a recibir a Jesús como Señor y Salvador. Yo creo que tú lo resucitaste de entre los muertos. Yo creo que Él vive hoy y que Él reina. Jesús, gracias por entregar tu vida y te recibo como mi Señor y Salvador. Ahora, Dios, puedo llamarte Padre. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por recibirme como tu hijo, como tu hija. Si usted hizo esta oración, queremos que usted haya nacido de nuevo. Bienvenido al reino del Señor Jesucristo. Bienvenido a la familia de Dios. Y recuerde, sobre todas tus posesiones adquiere conocimiento, porque dice en su palabra en 2 Corintios 5:7, porque por fe andamos y no por vista. Ahora puedes llevar a Ministerios Palabra de Fe a donde quiera que vayas. Aquí, aquí y aquí. Puedes descargar nuestra aplicación Ministerios Palabra de Fe gratis para ti en App Store y Google Play. Dios le bendiga, ¿cómo está? Este es Ignacio Hughes, recordándole que se suscriba a nuestro canal de YouTube, encienda notificaciones, dele like y comente y comparta. Así usted puede estar al tanto de los nuevos videos que van a estar subiéndose. Muchas gracias. Sus oraciones y apoyo financiero impulsan nuestra habilidad de llevar la palabra de Dios al mundo. Puedes sembrar en nuestro ministerio de una forma fácil y segura, visitando nuestro sitio web mpfccc.com en la sección de Dar. Puede hacer su donación en línea llenando el formulario. Escriba una cantidad e información personal. Haga clic en Donar ahora. Puede escoger entre donar con PayPal o con su tarjeta de débito o crédito. Introduzca su información de pago y haga clic en Donar ahora. Le llegará una confirmación de su donación. Y recuerde, cualquier cantidad que se comprometa a dar es una bendición. Nosotros valoramos su sociedad y sus oraciones. Bueno, estamos de regreso con ustedes. Estamos de regreso con ustedes y hace unos segundos estaba por compartir algo con ustedes. El pastor comentaba que tenemos que 20 años ya que ha estado enseñando la palabra, ha estado compartiendo todo esto con ustedes. Y hace unos días precisamente una persona me decía, esto que estamos aprendiendo acerca de la fe, los principios básicos de la fe, lo enseñó el pastor hace algunos años. Y dice, son los mismos principios, pero como que ahora hay una revelación mayor. Y eso ministró mi corazón porque dije, así como ha habido un crecimiento en la enseñanza, una revelación mayor quizás, un entendimiento más grande sobre la palabra, también en ellos que están recibiendo. Uh-huh. Porque son los mismos principios, son los mismos puntos que están en la palabra de Dios, pero ahora lo están entendiendo en un mayor nivel. Sí, lo que pasa es que son los mismos principios de fe, no es como que fuera una nueva revelación, sino más bien hay una revelación, dentro de la misma revelación de fe, hay una mayor revelación cómo aplicarlo en su vida. Y la manera que estoy haciendo esto, como el Señor me dirigió, aquí viene dirección, ¿ves? Pude haber agarrado todos estos temas que estoy tratando en la serie y nada más predicarlos. Sí. La mayoría de ellos los predico sin notas. No uso notas y la única razón, en casa tú me dices que te caigo gordo por eso. En broma. Sí, en broma, ya sé, pues, pero porque sí, yo tengo que hacer notas y todo eso. Y ahorita tengo yo esta aquí para leerlo exactamente, pero normalmente es porque es algo que vives. Ya, es cierto. Es algo que vivo. Quiero compartir algo bien rápido que va con eso que estás diciendo, porque hace años estábamos en Phoenix, había sido a ministrar la palabra, y después de ahí fuimos a cenar con unas personas, y detrás en el pick-up teníamos todas las maletas, porque habíamos ido para allá, habíamos estado algunos días, y se robaron tu maletín donde tenías tu Biblia, tus notas, algunos libros, todas tus cosas que tú llevas contigo, donde está todo lo que tiene que ver con lo del ministerio, tu Biblia y demás.
veníamos en la carretera de regreso y pues estabas un tanto descontento por lo que había pasado y ahí estaba Claro, mi era Biblia. mi Biblia, Sí. todo marcado y Ajá, todo. sí, la Biblia toda marcada, todas tus notas ahí. Y recuerdo que yo venía manejando y tú decías, pero es que ahí tenía todas mis notas, todos mis apuntes. Y yo te dije, te hice así y tocando tu pecho y te dije, mi amor, Ministerios Palabra de Fe está aquí en tu Aquí corazón, adentro, sí, ahí aquí. adentro. Ahí están todas tus Así es, notas. porque lo vives, porque está allí dentro de ti. Porque lo medito, porque es todo lo que me la llevo pensando. Así Parece que es. no tuviera vida propia a veces, Yeah. porque no pienso en mí, no pienso en, como la mayoría de los cristianos que piensan qué voy a hacer aquí, los niños y las fiestas, y tengo que, ya viene el cumpleaños de fulano y de mangana de los niños y qué vamos a hacer y todas. Yeah. Yo ni pienso nada de eso. Pareciera a veces, literalmente, no parece. Literalmente es que no tengo vida propia. Es sorprendente cómo el Señor absorbe la mayor parte de mis pensamientos, o si no es todo, la mayor parte, y la gran mayoría, no sé, el 95, 97, 98%, vivo, o sea, literalmente en una actitud Yeah. de Bueno, decimos, Jesús es mi Señor, pero de verdad, yeah. ¿saben lo que quiere decir Señor? Para muchos de ellos es Señor, es porque es su Salvador. Yeah. Es su Señor. Salvador, pero no es su Señor. Exacto, porque Señor quiere decir dueño. Dueño. Dueño, completa. dueño Si absoluto. decimos es mi Señor, entonces es el dueño de todo lo que tiene que ver conmigo. Si es mi Señor, es mi dueño, dueño de mi tiempo, dueño de mis posesiones, dueño de todo lo mío. Y de hecho, fíjate, de hecho por eso estoy dando esta serie así, porque la estoy dando, como dije, fe como un estilo de vida, más que cómo recibir, aunque eventualmente todos estos puntos los voy a tocar. Pues esta serie va a ser bien extensa, la serie de principios bíblicos básicos de fe va a ser bien extensa, Sí. porque el Señor me dirigió así. Como dije, puedo enseñar los principios de recibir sanidad y todo eso está muy bien, pero el problema es cuando ya no hay esa relación con Dios, se empieza a usar a Dios como si fuera nada más una máquina para recibir cosas. Se me figura como esas máquinas. Yo nunca he ido a un casino, pero he visto en las películas, he oído de gente como esas máquinas que les metes una moneda y luego jalas una palanca para que te dé dinero o algo así. Sí. Entonces se vuelve Dios como un salvavidas nada más. Por ejemplo, cuando una persona no sabe nadar y va a alguna alberca pública o tiene una alberca en su casa, una piscina, se va a poner un salvavidas. Pero una vez que se salga del agua, el salvavidas lo va a guardar, lo va a desinflar, si es inflable, ahí lo va a dejar y lo va a usar hasta que vuelva a meterse a la piscina, Así hasta es. que vuelva a usar la alberca o lo que sea. Y así gente usa a Dios. Mi pastor también decía, usamos a Dios como si fuera, usamos a Dios de ambulancia en ambulancia, como si fuera una ambulancia. Solamente en En emergencias nada más. Y es terrible. Yeah, porque no hay fe realmente. Ya, no hay fe. Exactamente. Es terrible vivir así. ¿Cómo puedes vivir cuando tienes una relación con Dios y la desarrollas? Yeah. Porque tienes que desarrollar, las cosas espirituales se tienen que desarrollar. Gente habla de desarrollar músculos, habla de desarrollar el intelecto, de desarrollar cosas, y piensa que lo espiritual no se desarrolla. Una cosa es que tengamos todo en el espíritu, pero realmente cuando hablamos de hablar de desarrollar espiritualmente, ¿ves? La palabra corazón, cuando la Biblia habla del corazón, en su mayoría tiene que ver con el hombre interior, o sea, el espíritu, pero el alma también. Entonces eso es lo que quiere decir crecer espiritualmente. No necesariamente tu espíritu es perfecto, pero sí del espíritu toda la información va hacia el alma. Entonces es algo continuo, constante, continuo y que no acaba. Amén. Amén. Sorprendente, ¿verdad? Así es. Vamos a leer esta parte, Ok. porque tú lo escribiste, la diferencia entre dirección y fe. Una vez que ya sabes y que lo puedes que lo puedes poner junto, ahora ya dirección y fe van de la mano. Así es. Pero hay un momento en que hay una pequeña separación. Ok. Pero antes de eso, gracias Señor. ¿Ves cómo tienes que ser guiado por el Espíritu Amén. de Dios? ¿Te acuerdas lo que le pasó a Elías? Cuando se asustó, cuando después, fíjate qué tremendo esto. Incluso puedes tener una relación con Dios por un tiempo y estar fuerte y luego desvanecerse Sí. cuando pones la mirada en las circunstancias. Okay. Primer libro de Reyes,
Si tú te acuerdas, en el capítulo 18 del primer libro de Reyes, tengo tanta información Sí. en mi espíritu y realmente esta es la única nota que tengo que he usado. Pero en todo el capítulo 18 trata la historia de cuando los profetas de Baal, y etcétera, y cuando Elías oró y cayó fuego del cielo y consumió el holocausto, etcétera, etcétera. ¿Te acuerdas? Y luego ahí termina el capítulo, primer libro de Reyes 18, termina el verso 40 diciendo que ahí hasta los degolló. Eso fue algo sobrenatural. De hecho, el Espíritu de Dios estaba operando en Elías. Estoy viendo aquí en qué versículo puedo empezar, porque todo está buenísimo. Sí. Voy a ir ahí, empezamos a leer en primer libro de Reyes 18, versículo 20. Okay. El 20 dice, entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Y Elías volvió a decir al pueblo, solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Dénsenos pues 2 bueyes y escojan ellos uno y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre leña, pero no pongan fuego debajo, y yo prepararé el otro buey y lo pondré Ponte a sobre pensar leña. esto, 450. Yeah. Para degollar 450 hombres, Dios mío, en este caso, hablando aquí, en este tiempo, hablando de la Biblia y lo que sucedió, ¿no? Sí. No que estamos hablando que es normal andar degollando gente. Tiene que ser el Espíritu de Dios, la fortaleza, la habilidad Sí. para hacerlo. Para poder hacerlo. Entonces mi punto está que esto, y de hecho esto que Él hizo, Dios le tuvo que haber dicho, viendo el patrón de conducta, Sí. porque vayamos un momento al primer libro de Reyes, en el capítulo 17, y siempre me gusta usar la Biblia, decía mi pastor, esta palabra, ¿te acuerdas cómo nos decía? Decía, esta palabra tienes que ponerla por práctica, Sí. y tienes cómo agarrar lo espiritual de esta palabra y cómo ponerlo en tu vida diaria. Sí. Por eso ahorita mencionaste tú cosas y seguido mencionamos cosas como ir a la iglesia, orar, dar, todo eso, porque es la vida de un cristiano, es la vida de un creyente, de un hijo de Debería Dios, ser. de un discípulo. Los mundanos no hacen eso. El mundano el domingo se está curando la cruda. El domingo duermen tarde porque dicen ya trabajamos toda la semana. Sí. Cállate de ir a un estudio bíblico entre semana, Dios guarde eso, ¿no? No, ellos quieren salir de trabajar y tirarse en el sofá y ver televisión y el partido de fútbol o algo así. No es la vida de ellos, pero se supone que es la vida de nosotros. Pero ¿cuántos cristianos ellos omiten hacer eso? Porque hay otras cosas más importantes. Si hay tiempo, entonces, si no estoy cansado, wow, qué terrible manera de vivir. Y esos cristianos son los que todo el tiempo su vida espiritual se va. Lo que no se dan cuenta porque no tienen una relación con Dios, no oyen la advertencia del Espíritu de Dios. Dios está advirtiendo. Dios siempre está hablando. No hay ni un creyente en este planeta Tierra que se haya enfriado y que diga, que pueda decirle a Dios, ¿por qué no me advertiste? Sí. Es imposible eso. Amén. Y yo me he encontrado personas que me dicen, siga orando por mí, luego voy a ir a la iglesia. Y digo, bueno, ¿por qué tengo que depender de la oración de una persona? Ajá. Siga orando por mí. Yo ni oro por esa gente. A menos que el Señor me diga. Exacto. No, Porque, es que lo ven como una obligación. Ajá. Fíjate, ahorita que dijiste antes de los anuncios, el Espíritu de Dios me estaba recordando eso, el daño que la misma iglesia, el cuerpo de Cristo ha hecho con eso de, vamos a orar, estoy orando por ti, pido oración, y es bíblico. Pero no es bíblico depender de eso. Es bíblico pedir oración. Pero yo las pocas veces y las veces que he pedido oración en ese sentido, que más bien es una oración de acuerdo, es que yo estoy haciendo algo. Pero si nada más pedir oración para que Dios haga algo y seguir en mi mundo carnal y desobediente, no va a trabajar así. No va a trabajar así.
De hecho, no va a trabajar. Porque tú crees que Dios quiere que tú vivas nada más que lo uses de una manera carnal. No, de ninguna manera. Es sorprendente. Vamos Bien. aquí dice, en el primer libro de Reyes 17, Ajá. versículo 1, dice, entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galá, dijo, acá vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y cuando ves la palabra aquí, es que el Espíritu de Dios puso eso y estaba dentro de la palabra de Dios. Elías no hizo algo que no estaba fuera y no recibió dirección del Señor de algo que no fuera, que no estuviera dentro de la palabra de Dios, en este caso de la ley. Sí. ¿Sí? Si tú te fijas ahí en primer libro de Reyes 16, dice que, hablando de Acab, este rey perverso, miedoso y mandilón aparte. Qué feo caso. Primer libro de Reyes 16, 29. Comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel el año 38 de Asa, rey de Judá, y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes que él. Y luego habló que Jezabel, pues era una mujer también, el 31, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Joroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Edbal, rey de los Sidonios. Y usted fue una mujer perversa también. El verso 33, hizo también Acab una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar, dice, la ira de Jehová, Dios de Israel, etcétera. Ahora, ayúdame a leer ahí por favor, Deuteronomio, en el capítulo 11, del 16 al 17. Okay. Deuteronomio 11, creo que es ahí, a ver si estoy bien. Guardaos pues que vuestro corazón no sí. se infatue y os apartéis y sirváis a dioses ajenos y os inclinéis a ellos. Y se encienda el furor de Jehová sobre vosotros y cierre los cielos y no Ahí haya está. lluvia. Y no haya lluvia, ¿te fijas? Entonces, el Espíritu Santo, ahorita te dije, no te va a guiar a hacer o decir algo que no esté en la Biblia. No te va a guiar a hacer algo y decir, el Espíritu de Dios. Y hubo gente aquí en la iglesia en el pasado que me dijeron, pues, ¿sabe qué, pastor? Yo, porque a veces hago énfasis en el orar en el Espíritu. Porque si hago énfasis en el orar en el Espíritu, entonces mi oración hacia ellos cuando oramos va a ser más efectiva. Sí. Oh, yo vi a fulano en la televisión o en el internet y dijo que las lenguas no son para ahora. ¿Qué importa que dijo fulano? Te lo estoy comprobando con la Biblia. La palabra. Amén. No te puedo obligar a orar en lenguas, como el Espíritu Santo no te va a obligar. Pero, wow, he pensado, ¿qué tan tontos pueden ser esta gente y seguir respirando? Eso es sorprendente, qué osadía, qué rebeldía. Bueno, es problema de ellos. Otro me dijo hace años, Dios me ama igual, si oro en lenguas o no, de todas maneras me voy a ir al cielo. De hecho, te vas a ir más rápido. Tus oraciones no tienen poder. Amén. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Amén. Y oraban en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Cité Hechos 1 y Hechos 2. Entonces, sí, te vas a ir más rápido, de hecho, al cielo, sin orar en lenguas. Y hay cristianos que ellos, su justificación se escudan es que estoy muy ocupado, es que tengo cosas. Tú y yo somos personas archi mega ocupados, estamos sorprendidos. Y es por esto, es siguiendo la guía de Dios, es como nuestra fe ha funcionado para fortaleza física. Eso no quiere decir que no nos cansamos y que no necesitamos descansar a veces, porque vivimos en un cuerpo mortal. Pero sin embargo, todo lo que por la gracia de Dios hacemos, Dios a través de nosotros, Dios no se cansa, Dios es incansable, pero Él es espíritu, pero vivimos en un cuerpo nosotros mortal. Entonces, wow, sorprendente. Bien, ahora, quiero mostrarlo de la voz quieta y apacible, por el tiempo y poder leer esto que escribiste. Ahora, después de esto, vemos que por la palabra de Elías que él recibió, pero él habló, porque él vivía aquí en la tierra, tenía la autoridad. No llovió en 3 años y medio.
Luego vio el poder de Dios. Podría hablar bien rápido diciendo todo esto. Primeramente, así, los puntos más relevantes o más sobresalientes. Primeramente, Elías dijo, no va a llover por mi palabra, y no llovió. Después, de ahí le dijo, vete al arroyo de Kerit y ahí te voy a alimentar, porque había sequía. Y manda cuervos y que le llevaran carne y pan. Le digo a mi hijo hamburguesas, carne y pan. Amén. Y luego, de ahí, le da orden que vaya con una viuda, a Sarepta, a la región de Sarepta, y que lo alimente. Y dice que la viuda comió el resto de lo que duró la pandemia. Ajá. La pandemia, pues acá pasó una pandemia, la sequía. La sequía, sí. Ajá. Wow, fue tremendo. Y comió, y la Biblia ya no dice más de Elías, pero tal vez Elías fue de la comida que había ahí, iba a la región de Sarepta a comer, y Dios le proveía de otras maneras. La Biblia no dice. Pero cómo vivió 3 años y medio cuando había sequía y había hambre en la tierra. Exacto. Bueno, el tontín de Elías, ¿cómo no se puso a meditar estas cosas? ¿Qué pasó? Y luego ve el poder de Dios cuando estaba con los profetas de Baal, y ve el poder de Dios dice en primer libro de Reyes 18:38, entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras, dice, consumió las piedras. Es tremendo. Sí. ¿Cuántas veces fuego ha quemado casas, etcétera, y hay piedras, las piedras están manchadas, sí. se nota que hubo lumbre ahí, pero no las consume. Yeah. Y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Había una zanja con agua. Yeah. Viéndolo todo el pueblo se postraron, verso 39, y dijeron, Jehová es Dios, es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías les dijo, prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron, y los llevó Elías al arroyo de Sisón, y allí Elías los degolló. Entonces, después de esto, dice ya, verso 45, el 41, del 41, no lo puedo leer todo ya por cuestión del tiempo, pero del 41 al 46, Elías oró, y hubo lluvia ahora. ¡Wow! Vio todo eso. Todo, A eso es lo que me refiero. Sí. Pero oyó una palabra que lo desestabilizó. Sí. En alguna área él ya estaba perdiendo su relación con Dios, y sé exactamente dónde, nada más que no tengo el tiempo para mostrarlo ahorita, pero te podría decir aquí con la Biblia, decirte, mira, aquí, por esto que dijo, estaba perdiendo su relación con Dios. Su relación con Dios él estaba endureciendo su corazón, Sí. pero, bien. Entonces, en el primer libro de Reyes 19, Acab dio a Jezabel, primer libro de Reyes 19, Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho, o mejor dicho, era lo que Dios hizo a través de Elías, y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. ¿Te fijas ahí? Dice, no soy mejor que mis padres, indica que tal vez él estaba pensando que era mejor que sus padres. Sí. Pero te puedo decir aquí más, un capítulo atrás o 2, donde él dijo ciertas cosas, porque lo que hablas es lo que revela lo que hay en tu corazón. Sí. Dios mío, ¿Dónde estás? no va a alcanzar el tiempo. Ok, voy a apurar. Ya. Primer libro de Reyes 19. Y mira lo que dice en el versículo 12 y 13. Okay. Ajá. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y O delicado. sea, esa palabra silbo quiere decir voz. Pone la versión en inglés. King James, por favor.
And after the earthquake, a fire, but the Lord wasn't in the fire. And after the fire, a still small voice. Una voz quieta y Y apacible. apacible. ¿Te fijas? Así es como habla el Espíritu de Dios. Vamos a leer, ¿qué te parece si leemos esto? Sí, claro. La diferencia entre dirección y fe, Ok. pero para eso necesitas oír la voz quieta y Y apacible. apacible. Ajá. Cuando no tenemos algo específico en la Biblia sobre lo que estamos creyendo o lo que necesitamos en ese sentido, dirección de Dios es más importante que la En fe. ese momento, en ese sentido, es más importante porque no sabes qué dirección vas ¿Qué a tomar. dirección? Ajá. Ujú. Pero una vez que recibimos dirección, entonces debemos aplicar fe u operar en fe sobre la dirección que hayamos recibido, ya que en esa misma dirección Dios nos dará incluso los versículos en su palabra sobre los cuales debemos mantenernos firmes. Un ejemplo. No necesitamos dirección para creer por fe que Dios nos quiere sanos porque ya está escrito en su palabra. Lo que necesitamos en ese caso es creer por fe por nuestra sanidad y mantenernos firmes. Las promesas de Dios escritas en la palabra son o se les llama la voluntad conocida de Dios. Pero también hay la voluntad desconocida de Dios, es decir, desconocida para nosotros, no para Dios. Por ejemplo, Dios quiere que usted tenga una casa. La voluntad desconocida sería ¿cuál casa? Ujú. Sí, porque puedes tener 2 casas, 2 ofertas, pero ¿a cuál es esa casa? Así ¿Verdad? es. Ujú. Es importante entender que dirección de Dios y fe trabajan en unidad. Sabemos, por ejemplo, que prosperidad financiera es la voluntad de Dios. Entonces desatamos fe sobre esas promesas escritas en la Biblia acerca de prosperidad. Una vez que entendemos las promesas de Dios, lo que necesitamos es dirección de Dios para traer esa prosperidad a nuestras vidas. Tal vez sea a través de un negocio, de un empleo, etc. Es ahí donde entra el ser dirigidos por Dios. Amén. So, en este tiempo, entonces lo que todos necesitan aquí, y siempre lo digo al final, es ¿cuál es tu participación? Sí. Porque, por ejemplo, gente va a ver esta enseñanza, Dios le habló a ellos, recibieron. Entonces, lo que hacemos los creyentes maduros en la palabra, o que queremos obedecer a Dios, si quisierais y oyereis, es damos, sembramos en la palabra que oímos. Por eso yo no oigo a tanta gente, no pudiera darle a todo el mundo que iba a oír, y aparte no me iba a edificar, pero si estoy oyendo una enseñanza es que me está enseñando y edificando, y que el Señor me conecta con alguien espiritualmente hablando. Entonces sería bueno apoyar ese ministerio. Entonces si alguien ve y alguien sería, ¿cuál es tu participación en esta noche para sembrar en la palabra que oíste? Y eso sería bien importante. Amén. Y servir y tener una dirección, pero limitamos a ellos cuando, ya me voy a salir o algo. Bueno, esto no es para el beneficio mío, esto no es para el beneficio de las personas que oyen. Amén. Es para su beneficio, es para usted. Y así como gente tiene conectados a aplicaciones su cuenta bancaria que Amazon, que es Sears y no sé qué, deberíamos de tenerlo en las cuentas de Dios. Y muy pronto voy a hablar de estos temas también, porque son parte de nuestra herencia de la fe. Amén. Y hay muchas malas enseñanzas, y especialmente el diablo viene y ataca el dar. Ni una iglesia ni un ministerio va a seguir adelante. Así es. Y hay muchos tontos predicando rajándole al diezmo. ¿Cómo pueden vivir esa gente? Y aparte Dios puso ese sistema para nuestro beneficio. Si usted está pobre o algo, cheque el dar y cheque su corazón. Está siendo guiado por el Espíritu de Dios. Amén. Eso sería algo bueno. Así ¿verdad? es. De ver en esta área tan bien y ser guiados, y los resultados son sorprendentes. Así es. Son asombrosos. Gloria a Como Dios. decía aquel, formidables. Sí. Gracias, Padre. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por Gracias, aquellas Dios. personas que exclusivamente van a dar en esta noche, no para los que no van a dar, para los que van a dar. Padre, en el nombre de Jesús nos ponemos de acuerdo, Amén. Nubia y yo, hablando Así es, Dios. abundancia en sus vidas. Padre, gracias que tú estás abriendo puertas de oportunidad, puertas financieras. Milagrosamente el dinero Gracias, está Dios. rindiendo.
tú estás hablando a sus corazones y ellos están oyendo qué deudas pagar. Tú estás poniendo los medios para pagar deudas en el nombre de Jesucristo. Y te doy gracias, Señor, por ello. Amén. 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 Ok. Muchas Gloria a gracias Dios. por acompañar. Amén. Fue un Amén. gusto estar con ustedes. Amén. Esto fue una transmisión más y una emisión más de la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Este fue su programa, La Victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Esperamos que haya disfrutado de esta enseñanza. Nuestro ministerio está al alcance de su mano, descargando nuestra aplicación Ministerios Palabra de Fe, disponible gratis en App Store y Google Play. Para más información sobre nuestro ministerio, visita nuestro sitio web mpfccc.com o llámanos al 520-364-3698. Y si vives en México, comunícate al 66 21 68 57 20 o escríbenos a nuestro correo electrónico info@mpfccc.com. Si le gustaría unirse a nuestro ministerio como un socio en la fe, puede registrarse en línea o en nuestra aplicación. Necesitamos de su continuo apoyo financiero para que el programa La Victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe, tenga el máximo alcance en su área. Les damos las gracias a todas las personas que están sembrando en nuestro ministerio. Su sociedad impulsa nuestra habilidad de llevar la palabra de Dios al mundo. Puede enviar su correspondencia a Ministerios Palabra de Fe al 5379 Norte Rocky Road en Douglas, Arizona, código postal 85607. Esta fue una producción de Ministerios Palabra de Fe.